Buen día, queridos estudiantes. Quien les habla es el magíster Dani Galú Vargas Chávez, docente invitado para el dictado de la asignatura de razonamiento verbal. Bienvenidos a esta tercera sesión, esta tercera conferencia de nuestra asignatura, ¿no? Bueno, somos 34 en la sala, esperemos que más estudiantes se unan en el transcurso de la sesión. ¿Ya? Muy bien. Bueno, la anterior semana hemos trabajado todo lo referente a tipología textual, ¿no? Tipología textual. Hemos visto que hay diferentes tipos de textos que hemos estado analizando, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, que hay textos descriptivos, hay textos narrativos, hay textos instructivos, hay textos argumentativos, hay textos expositivos y hemos visto un texto que es el texto transaccional, ¿no? Transaccional. ¿Y qué es un texto transaccional? Precisamente un texto transaccional era pues un tipo de texto que había surgido en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Recuerdan? Perdón, estamos en estos tiempos, en este siglo, estamos ya en la cuarta revolución industrial, ¿no? Cuarta revolución industrial. Y eso implica la revolución tecnológica, ¿no? Imagínate, ¿ah? La cuarta. Tenemos internet en nuestro país desde el año, técnicamente, desde el año eh, 2000, así en todo el país, vamos a decirlo, ¿no? Y en el mundo ya pues desde hace tiempo, ¿no? Por eso es que estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? ¿Y qué implica? Y ya se avisora la quinta, ¿no? La quinta revolución. En qué consiste la quinta? Quiero empezar con esto porque vamos a empezar con ese tema y quiero que sea un debate un poquito. Me encantaría que ustedes participen un poquito en este debate a modo de descubrir saberes previos, ¿no? ¿Y qué implica la quinta revolución, queridos estudiantes? Implica que la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, aquella inteligencia de los sistemas, ¿no? De las máquinas. O sea, eso que vimos en películas, eh, ¿no? Unas películas futuristas, hoy por hoy está a un paso de cumplirse, ¿no? Esa inteligencia autónoma, ¿no? De los equipos, ¿no? De estos equipos que tenemos, probablemente tú también tienes, los celulares, ¿no? En por sí ya es un celular inteligente, ¿no? Lo que le falta tal vez es la autonomía, ¿no? Capacidad de decisión. Y en la quinta revolución, que ya se avisora, nos dice que estos aparatos pues van a tener capacidad de decisión, ¿no? Pero una decisión controlada, ¿no? Significa que, por ejemplo, este celular de alguna manera ya tiene nuestra vida, ¿no? Ahorita, ¿no? Tiene nuestra agenda, tiene todo, ¿no? Todo, nuestros recordatorios. Le alimentamos, ¿no? Con datos. Y, y bueno, estos aparatos mañana más tarde, por ejemplo, van a tener un análisis de todo tu cuerpo, ¿no? De las enfermedades que suframos, de las insuficiencias que tengamos. Y por ahí, por ejemplo, si tenemos un ataque cardíaco o de repente una insuficiencia respiratoria y no haya nadie a nuestro alrededor y solo esté nuestro celular, entonces el celular nos puede salvar la vida, porque el celular va a tomar la decisión de llamar a un médico. Y por ahí, sin que tú lo hayas llamado, ¿no? El médico va a estar tocando tu puerta y te puede salvar la vida, ¿no? Y así, esa es más o menos la quinta revolución, ¿no? Que estamos sufriendo, ¿ah? ¿Ah? Ya pasó la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y si no lo sabías, pues entérate, ¿ah? Estamos en la cuarta revolución ya, y se avisora la quinta. Y nosotros, y ustedes como estudiantes, y nosotros como docentes, debemos estar a la par de esto, queridos estudiantes, al margen de la profesión que tú elijas, ¿no?
Debemos estar involucrados en todo lo que implica. Y parte de la revolución industrial, de la revolución tecnológica, está el hecho de esto que estamos haciendo ahora, de este aprendizaje, ¿no? Aprendizaje a través de la red, aprendizaje virtual. ¿Quién en su sano juicio si hubiese podido imaginar que esto es un estilo de aprendizaje, ¿no? Esto que para nosotros es relativamente nuevo, para el mundo ya es un poco antiguo, ¿no? Pero bueno, estamos ahí. Y es precisamente lo que vamos a estudiar en este momento, porque tiene que ver mucho con esto que vamos a hablar de la revolución tecnológica y las formas de poder comunicarnos, ¿no? Muy bien. Me encantaría que a lo largo de la disertación ustedes también puedan participar con vuestras opiniones, con vuestras ideas, ¿ya? Voy a presentar el material correspondiente para el día de hoy. Permítanme un momento. Voy a dejar aquí el chat activo. Ya sabes que los canales de comunicación están abiertos para tu consideración. El chat que está al lado derecho, mensajería, y tienes los canales, también el audio habilitado, ¿ya? Muy bien, ¿me confirman? ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí, seguro, profesor. Sí, profe. Correcto. Sí, profesor. Muy bien, gracias. Hay todavía algunos estudiantes que están queriendo entrar a la clase. Vamos a admitirlo. Muy bien. Bueno, todo ello hemos trabajado en la anterior clase, todo lo que es tipología, por favor revisen siempre nuestros materiales del aula, eh, porque complementan tu información, complementan tu formación y el objetivo tuyo que es pues el ingreso al instituto, ¿no? Entonces hay que siempre estar leyendo, ¿ya? Lean siempre ese material. Muy bien, a ver, ¿qué vamos a trabajar hoy día? Vamos a ver algo muy interesante, queridos estudiantes, que es ya el aspecto de un texto, ¿no? El aspecto fundamental de un texto. Estamos aprendiendo, mm, estas 2 semanas le estamos dedicando a comprender un texto, ¿no? Estamos aprendiendo comprensión. Y para aprender comprensión, obviamente, hay que tener en cuenta el cuerpo, ¿no? Es como una suerte de médicos, ¿no? El médico, ¿qué hace, no? El médico tiene que, para poder diagnosticar un mal a un paciente, este no lo hace a simple vista, ¿no? Tiene que revisar. Igual, nosotros lo que tenemos que hacer para poder entender un texto, pues hay que diseccionarlo como un médico, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que vamos a aprender ahora es qué requisitos debe cumplir un texto para ser eh, pasible de comprensión, porque no todo texto se puede comprender. Y bueno, para poder nosotros comprender un texto, pues debemos entender qué aspectos fundamentales debe tener este texto, ¿no? ¿Qué recursos en este caso? ¿Ya? Y esos recursos implica, por ejemplo, conocer básicamente elementos que a continuación voy a presentar. Hablemos de la cohesión, ¿no? Cohesión textual, ¿ya? Eh, la cohesión textual implica eh, que los textos deben tener una relación gramatical y semántica, ¿no? Entre los enunciados. A ver, ustedes que están más fresquitos, egresados de la educación básica, algunos no, pero bueno. A ver, ¿qué estudia la semántica? A ver, ¿quién me hace recordar? ¿Qué estudia la semántica? ¿Recuerdan? ¿Qué es semántica? Aquí- Estudia el significado de la palabra, profe. Muy bien, correcto. La semántica estudia el significado, ¿no? Y recordando un poquito, ¿no? A ver, para yo poder analizar una palabra, tengo que, pues,
remitirme hasta la morfología, la sintaxis, la semántica, la fonología, ¿no? Pero bueno, nos quedamos en semántica, ¿no? La semántica es el significado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué dice esto, no? Esto nos dice que la cohesión tiene que ver con que en un texto tiene que estar relacionado gramaticalmente y semánticamente, ¿no? Ahora, de repente eso todavía no se entienda, ¿no? Voy a compartir un archivo o un texto, por favor. Todos participamos, ¿ya? A ver un momento. Voy a compartir un documento del Drive para que tú escribas en este documento. Un momento. A ver, me voy a poner el título, RV cohesión de textos. Vamos a aprender qué es la cohesión, ¿no? Y si no, si lo sabemos, vamos a estar aprendiendo un poquito más. ¿Ya? Cualquier persona, ustedes van a ser los editores, copiar enlace. Mira, te voy a mandar por el chat un enlace, ¿sí? Ahí está. Haz clic sobre esa dirección y automáticamente debería mandarte a esto que estoy mostrando. Listo, ya tengo a bastantes. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Antes de que escribas, este es un documento que es un documento interactivo en la cual tú vas a escribir oraciones, ¿no? Entonces yo voy a empezar con la oración, a ver si me permites primero, todavía no escribas nada. Es como un editor, ¿no? Voy a escribir una oración, cualquiera. Por ejemplo, yo voy a escribir así, ¿no? Escucha, todavía no escribas, ¿ah? Taza verde, está en Urubamba. Ahora, lo que tú vas a hacer es, así como hice, tú vas a escribir cualquier oración que tú quieras, ¿no? Pero vas a escribir en un espacio libre. Es decir, yo te recomiendo que hagas un clic, hagas un enter, 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 enter y escribas en un espacio donde nadie te interrumpa. No escribas en la mía, mía, ya lo están malogrando mi oración. No escribas mi oración. Haz un clic aparte, ¿no? Así como estuvieses escribiendo en un Word, igualito. Baja con el enter y escribe un renglón aparte tu oración. No escribas en la mía. ¿Ya? A ver, escribe tu oración, cualquiera. No alteren mi oración. Muy bien, Erich está escribiendo ya, correcto. Así como Erich, a ver, busquen un espacio libre y escriban. Ahora, si ese espacio está escribiendo otro, no lo borres. Deja que termine su oración y tú escribe en tu espacio. Muy bien, correcto. Escribe una oración, la que tú quieras. Busca tu espacio en la parte de abajo y escribe tu oración, ¿no? ¿Ya? Muy bien, correcto. Cualquier oración, quiero que escribas ahí, a ver. Muy bien. No se olviden de escribir correctamente. Muy bien, muy bien. Correcto. Muy bien. Busca tu espacio y escribe ahí, ¿no? Y si alguien está escribiendo en tu espacio, o si alguien está escribiendo ahí, ya no borres lo que estaba escribiendo, ¿no? Simplemente busca otro espacio. ¿Cómo buscas un espacio? Con el enter, ¿no? Vas bajando y vas escribiendo. Muy bien, ahí tengo ya, muy bien. María tiene su oración. Tamías también. Edu, muy bien, correcto, Edu. Muy bien, Robertina escribe. Mariluz también por ahí está escribiendo ya. Muy bien. Muy bien, una oración, ¿sí? Vamos a analizar el aspecto de cohesión. ¿Qué es cohesión? Vamos a ver ahí en estas oraciones que tú estás escribiendo. Ya, muy bien, correcto. Muy bien, correcto, muy bien, muy bien. Entonces, mientras van escribiendo vuestras oraciones, sin borrar las que ya están, déjalo tal cual, no las borres. Tú busca tu espacio para escribir. Este, Cohesión, queridos estudiantes, tiene que ver mucho con el análisis
a nivel oracional, ¿no? A nivel oracional, ¿no? Si tú ves mi pantalla, ¿no? Ahí, eh, la cohesión textual eh, tiene que ver mucho con el análisis, ya no del texto, porque en la anterior clase hemos aprendido sobre tipos, ¿no? Tipos de textos, y hemos visto todos los tipos de textos que hay. Ahora vamos a hablar sobre el formato, ¿no? Y también vamos a hablar sobre estos recursos. Entonces, estos recursos lo que nos van a llevar es a entender qué elementos debe tener un texto para yo decir que está correctamente escrito, ¿no? ¿No? Por eso es que tal vez no entendemos muchos textos, ¿no? Por eso es que no entendemos, porque tal vez no están bien escritos, ¿no? No tienen sentido. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase. Para ello, les he compartido un material en el Drive para que ustedes escriban sus oraciones y ya la gran mayoría escribió su oración. Y efectivamente, ¿no? Las oraciones tienen que ver mucho con eh, perdón, el recurso de cohesión tiene que ver mucho con la oración. Ahí están. Vamos a corregir algunos que están ahí ya, muy bien. Entonces, regresando a la pantalla, si ven mi pantalla, dice la cohesión tiene que ver con el aspecto de la relación gramatical que debe tener un texto, ¿no? Pero ¿qué tipo de relación, tú dirás, ¿no? En una oración tiene que estar escrito todos los elementos de forma adecuada. ¿A qué me refiero? A que tiene que estar debidamente escrito en base a su estructura, ¿no? Por ejemplo, yo voy a utilizar mi oración, la que he escrito aquí, si observas mi pantalla. ¿Se ve, no? Mi pantalla o no se ve. ¿Se ve? ¿Me confirman? Sí se ve, profesor. Correcto, correcto. Si hay dudas, por favor, no duden, no tengan temor en responder, ¿ya? Muy bien. Bueno. Bueno, en este texto que hemos hecho el ejercicio nosotros en la clase, ¿sí? Un momento, aquí. Miren, vamos a utilizar mi oración para yo mostrarles a qué me refiero con eso de cohesión, ¿no? La cohesión, queridos estudiantes, tiene que ver mucho con la estructura de la oración, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta oración que yo escribí acá, la casa verde está en Urubamba, se supone que debe considerar algunos elementos, ¿no? Miren, em, ¿qué elementos grandes encontramos en una oración? A ver, ¿alguien me puede decir? Básicamente son dos. ¿Cuáles son? La casa, ¿Cómo se llama otra vez? Los dos elementos. ¿Esto cómo se llama acá? La primera parte. La casa, Urubamba, Urubamba. Ya. Pero ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Verbos, Hay verbos, ok, pero elementos más grandes. artículo, Sujeto, Ah, sujeto y predicado. sujeto. Muy bien. Partamos por esto, ¿ya? Mire, esto de acá que voy a poner de otro color va a ser el sujeto, ¿no? Y este de acá que voy a poner de otro color va a ser el predicado. Básicamente tengo estos dos elementos, ¿no? En una oración. ¿Hay más elementos? Claro que sí. Si hablamos de oraciones compuestas, pues bastantes, ¿no? La cohesión, queridos estudiantes, busca que cada elemento que está ahí al interior de esta oración esté en armonía, ¿ya? Esté en armonía. Esto que estoy señalando ahí, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama ese elemento que está ahí? artículo, profesor. Artículo. Muy bien, mira, voy a ponerlo de manera más grande, porque por ahí creo que no se ve. Esto de acá es el artículo. Y esto que está a su lado, ¿cómo se llama?
eso que está subrayado? Sujeto. Sustantivo. Sustantivo. Muy bien. Todo lo que está de rojo es el sujeto y todo lo que está de azul es el predicado. Estamos analizando ya cada palabra. Entonces, aquí tengo lo que se llama como artículo, ¿no? Voy a ser un poquito más didáctico. Este se llama el artículo. Así se llama, ¿no? Esto ustedes lo saben. Simplemente estamos recordando para poder explicar qué es cohesión, ¿no? Ese es artículo y este es el sustantivo. Listo. Hasta ahí estamos claros. Bien, entonces, ¿qué busca la cohesión? La cohesión lo que busca es que haya una armonía entre cada elemento que está en la oración. Entonces, si acá tengo un artículo y acá tengo un sustantivo, se supone que entre estos dos debe haber una armonía. Se supone que este artículo, donde estamos ahí, este artículo es un artículo femenino y singular, ¿no? Y al lado tiene que estar un sustantivo femenino y singular, ¿no? Si existe eso, entonces vamos a decir que hay recurso de cohesión. La cohesión es correcta. Pero ¿qué pasaría si yo considero así? A ver, las casas, ¿no? Verde. Aquí hay un error de cohesión, porque no hay armonía entre el artículo y el sustantivo. Hay una disociación entre, ¿en qué específicamente? En el número. El artículo es plural y el sustantivo es singular. Entonces ahí puedo decir, aquí no hay cohesión. A eso se refiere, queridos estudiantes, cohesión, cuando no hay armonía entre los elementos, ¿no? Ahora, puede haber también, por ejemplo, recurso de cohesión alterado en el verbo, porque esto sabemos que se llama verbo, ¿no? Todo este elemento que voy a subrayar, se llama verbo, ¿no? Entonces, voy a poner acá, verbo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si por ahí me confundo y digo ahí, así, la Casa Verde están en Urubamba? Entonces ahí también tengo un problema de cohesión. Cohesión en base al número, singular y plural, ¿ya? Eso es cohesión, queridos estudiantes, ¿no? Cuando hay alteración entre los elementos que conforman una oración. A eso se refiere cuando estamos hablando de construcción oracional, ¿no? Cuando yo construyo una oración, debo considerar todos esos elementos que están presentes en una oración. Entonces, debo tener mucho cuidado cuando estoy, por ejemplo, elaborando una oración, en ese sentido, ¿ya? También, ahora vamos a revisar, a ver cómo han escrito las oraciones. Vamos a ver cómo está. A ver, esta oración, dice ahí, vamos a revisar. Ahí tenemos errores de mayúscula. El pato está, con tilde, usando un polo del Barça. Barcelona será, ¿no? Pero no se escribe así Barça, ¿no? Es un nombre propio. ¿Cómo debería ir? Mayúscula, ¿no? Entonces ahí tenemos un error. A ver quién ha escrito, corrige eso. ¿Qué más? ¿Hay error de cohesión? No hay. Eso puede ser errores de ortografía, ¿no? No necesariamente son errores de cohesión. Influyen, claro que sí, pero no tal vez a nivel de comprensión, ¿no? A ver, la siguiente. ¿Qué dice ahí? La forma de la luna es irregular. Muy bien, correcto. Aquellos muchachos juegan sobre el césped. Muy bien. Tenemos ahí el sujeto y el predicado. Correcto. Mi prima es muy cariñosa con sus mascotas. Muy bien. Tenemos ahí el punto. No te olvides siempre. Gienelli, póngale siempre el punto. ¿Qué más tenemos acá? Mi perro es muy fastidioso. Muy bien. Correcto, Julio. Una oración escrita adecuadamente. Mi gato es muy tranquilo. Ahí falta el punto. No es aspecto de cohesión, pero necesario la ortografía. Mi amiga es muy generosa. Muy bien, punto.
Mis gallinas, hay que separar siempre, ¿no? Comen mucha alfalfa, muy bien. Mi gato es muy peludo, muy bien. Ahí tenemos otra oración, a ver qué dice. Mi tía es muy amable, muy bien. Falta el punto. Entonces, eso se refiere con, voy a revisar todo, no se preocupen, con la construcción oracional, ¿no? Tiene que haber armonía. Mi hermana y su novio se casaron, muy bien. Me gustan los animales, correcto. Mi hermano es muy bueno, muy bien. Mi hermano está, tilde, trabajando. Yo estoy muy feliz, no te olvides, siempre empieza con mayúscula y su punto. Mi casa está muy lejos, dice ahí. Inés, Robertina, punto. Hoy por la tarde visitaré a mi abuela, muy bien. Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo. Interesante, pero si es oración, no con mayúsculas, ¿no? Tiene que haber siempre manejo de mayúsculas y minúsculas. Mi gato es juguetón con mayúsculas siempre. Mi gato negro es muy juguetón con tilde. Nadie ha escrito oraciones con tiempos. ¿Qué pasó? A ver. Ahí está. Los niños se cayeron al charco de lodo. Muy bien. Vamos a utilizar esta oración. Voy a revisar todo, pero voy a poner énfasis en esta oración. A ver. Esta oración, no sé de quién será. Miren, vamos a ver el aspecto de cohesión en lo referente a cómo funciona esto en los tiempos, ¿no? Porque tiene que haber correspondencia de tiempos, dice también. A ver, ¿cómo es eso de tiempos, profesor? Miren, vamos a ver ahí, quiero ver ahí. Antes, ¿qué dice ahí? Me están pidiendo asistencia todavía, Frank. 10 minutos antes de terminar voy a compartir la asistencia, ¿ya? Muy bien, voy a minimizar mejor esto para ver el chat también, ¿no? En vivo y en directo tengo que ver. Muy bien, entonces voy a considerar esta oración que han escrito para poder ver el uso del tiempo. Bueno, acá nos está subrayando porque de alguna manera el procesador de textos también está, está considerando recursos de cohesión y coherencia, o sea, hay también, ¿no? Entonces nos dice ahí, no podemos decir se cayeron, sino de frente cayeron, ¿no? Los niños cayeron al charco de lodo. Eso es un aspecto también muy interesante. Bueno, quiero que ustedes observen esto que voy a subrayar, ¿ya? Aquí. Entonces, sí, voy a poner de color rojo, inclusive. Esta oración. Voy a maximizar. Ya. A ver, pregunta y después respuesta de ustedes. ¿En qué tiempo está escrito esta oración? ¿Pasado, presente o futuro? ¿Pasado? Pasado. Pasado. Correcto. Es pasado. ¿Por qué dice ayer? Exacto. profe. Muy bien, pasado. Viene Pasa del de verbo, profesor. correcto. Viene del verbo caer, ¿no? Ese es el verbo, ¿no? El verbo infinitivo, caer. Bien. A ver, díganme ustedes de qué otra manera puedo decir esta oración. ¿En qué tiempos puedo conjugar? A ver, ¿qué tiempos? Díganme ustedes. ¿Cayeron? ¿Otra forma de conjugar? Otra forma de conjugar, a ver. Puede ser futuro. A ver, ¿Cómo conjugo ahí? Ujú. Ahí está, nos está escribiendo ese nombre. ¿Quién es? Cuervo Anónimo. ¿Quién será pues, Cuervo Anónimo? Deben tener su nombre, jóvenes, ¿ah? Vuestro nombre, ¿no? Un nickname. A ver, vamos. Cayeron. Vamos, caerán. Ya, muy bien. Ahí está escribiendo el señor Cuervo Anónimo, que no debería usar ese nombre, sino su verdadero nombre. Los niños caerán al charco de agua, profesor. Ya, caerán. ¿Qué es Los eso? niños caerán al charco de agua.
Eso es futuro. Otro. Los ¿Cómo niños se escribe? caen al charco del agua. Correcto. Caen. Ese sería presente, ¿verdad? Estoy Sí. escribiendo en la pantalla. Muy bien. Otra forma. Vamos. Otro, los niños caen al charco de agua. Ya está. Presente. Ya está. Los Otro. niños caerán al Cayeron. charco. El presente. Se cayeron. Se cayeron. Sigue siendo pasado. Otra. Vamos. Los Hay unos niños caen es presente. Caerán busca futuro. Los niños caerán. Se han caído. caerán. Se han caído. Está presente. ¿Están viendo mi pantalla o no? Sí. Ya, otro, vamos, no repitan lo mismo, Sí, mejor otro profesor. ejemplo. Los niños están cayendo. Ah, están cayendo, ya, muy bien, correcto. Están cayendo, ya. Este va a ser presente progresivo, así se llama. Progresivo. Otro, Se van a caer. van a caer, es un perifrásico. Otro tiempo, otro tiempo. ¿No se ve? Carmen dice que no se ve. ¿Ven lo que estoy escribiendo ahorita? Estoy escribiendo en la Sí. pantalla. Sí, Ya. profesor. Carmencita Sí se dice que ve, no ve. profesor. Claro, Sí Carmencita se no ve. ve. Sí, Carmen, profesor. de repente, Carmen, hay que salir y volver a entrar. Bueno, ahí Rosmel me dice cayeron y se murieron. No, tiempos, tiempos. Vamos. El niño caerá al lodo. No, 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 no se enfaquen en el lodo, nada. Quiero que me conjuguen este Les verbo que está en rojo. caerá. Caerá, ya está, futuro. Otro. Caer. Caerán. Ruth, ya está, pues caerán. Observen en pantalla. Ya, Se acaban de caer. nada, otro. Conjuguen. Juan, yo voy a escribir, no escribes tú. Dime, Juan, ¿qué ha pasado? Cayeremos. Priscila, no existe la palabra cayeremos. Estaban Ya cayendo. El niño se cayó. No, con plural, pues. Cayeron, profe. nos vamos a caer. Cayeron. Nos vamos a caer. No, a ver, ¿qué opinan de esto? Los niños caían. Vas a caer. Caían. Ya. Otro. ¿Pasado? Sí, pasado. Eso es lo que quiero que participen. Otra forma de decir caerán, caen, están cayendo, caían. Otro. ¿Caíais? No. Este se llama ¿Cayó? Pasado. pasado, correcto. A ver, este se llama pasado, así se llama, ¿no? Pasado imperfecto, así se llama, ¿no? Simplemente cae. Caen, sigue siendo también, vale. Otra forma, a ver, ¿Cayó? pero tenemos que tener relación con los niños, pues. No puede ser los niños cayó, ¿no? Cayeron. Cayeron, ya está cayeron acá, ¿no? ¿Se, Otra forma, los se niños, puede usar sinónimos? No, no. sí, estamos utilizando sinónimos para el verbo caer. Mira acá, Allá. los ¿Los niños, niños descendieron? No, no se puede. no, el mismo verbo, ¿no? Los niños han caído. Caemos. Estaban cayendo, profe. Estaban cayendo. Ya, muy bien. Eso, ¿cómo se llama? Mira, lo que estoy escribiendo, ¿ah? Pasado perfecto, así se llama. Perfecto, muy bien. A ver, ¿qué más tenemos acá? ¿No? Mire, todas estas formas que yo acabo de escribir en la pantalla, si observas, son los tiempos, ¿no? Este caerán vendría a ser un futuro, ¿no? Este caen es el presente. Están cayendo sería un presente progresivo. Caían sería un pasado imperfecto. Han caído sería un pasado perfecto. Si todo esto es posible de ser reemplazado aquí en la parte de color rojo, yo puedo decir los niños caerán al charco de lodo, los niños caen al charco de lodo, los niños están cayendo, los niños caían, los niños han caído. Inclusive hay uno más, los niños habían, es otro tiempo, ¿no? Caído, ¿no? ¿Y cómo se llama eso? Se llama pasado
pluscuamperfecto. Toma datos, ¿ah? Porque eso no está en tu ficha, ¿ah? Eso se llama pasado pluscuamperfecto, ¿no? Entonces tenemos, mire, toda esta gama de tiempos. Inclusive hay más, muchos más. ¿Por qué estamos haciendo eso? Para explicar cómo es ese aspecto de cohesión en base a los tiempos, ¿no? Que cuando escribimos un texto y no respetamos los tiempos, podemos caer en un error, ¿no? Entonces, imagínate que nuestra oración fuese así, ¿no? Presta atención, ¿ah? Imagínate que la oración fuese así, ¿no? Los niños cayeron al charco de lodo mañana. A ver, ¿tendría sentido esa oración si utilizáramos este verbo? ¿Cayeron? No, profe. No tendría, ¿no? ¿Por qué razón? Porque acá tenemos un adverbio de tiempo, que es mañana. A ver, hay un eco por ahí, apaga tu micro. Acá tenemos un adverbio de tiempo, que es mañana, un adverbio de tiempo, modo temporal, y acá tenemos un pasado. Entonces, esta oración no tiene sentido, por lo tanto, no tiene cohesión. ¿Entienden, no? Eso es lo que revisa la cohesión. No hay armonía, no existe, no es posible que podamos utilizar un verbo en pasado y con un adverbio de tiempo, de futuro. Eso es, queridos estudiantes, el aspecto de cohesión. A ver, otro ejemplito. Participamos, ¿ah? Lo voy a escribir acá. A ver, ¿qué es mejor decir? A ver, eh, el domingo, ¿va? El domingo, mi tía, de fechas, ¿no? El domingo 15 de enero, 15 de diciembre, para que no se confunda, coma, mi tía compró o compraba un regalo para mi sobrino. Para mí. A ver, pregunta, queridos estudiantes, escuchen con atención, ¿ah? Esta oración que acabo de escribir aquí, y la voy a poner de otro color, para que ustedes consideren, por favor, color más claro, azul, ¿sí? La que está de azul. Dice así, ¿no? El domingo 15 de diciembre mi tía compró o compraba. ¿Qué es lo mejor? ¿Compró o compraba? A ver, ¿qué opinan? ¿Se observa la oración? ¿Sí o no? Blanc me dice que no. Compraba, profe. Compró, profe. Compró. Compro, profesor. Ajá. Compra, profesor. Algunos dicen compró, algunos dicen compraba. A ver, ¿quién me puede decir? Compró. Correcto, muy bien. Compró y compraba. Probablemente hay una... Muy bien, hay una disyuntiva, ¿no? A ver, ¿alguien por ahí me puede decir por qué compró y por qué no compraba? Porque ambos son pasados, ¿ah? Compró y compraba son pasados. A ver, Nelly, tú a ver. Nelly, ¿por qué compró y no compraba? O alguien por ahí, a ver. ¿Por qué razón? Ambos son pasados. Compró y compraba son pasados. Porque compró es un verbo perfecto, digo, un presente perfecto, ¿Ya? un pasado perfecto. ¿Ya? ¿Y por qué? Mire, esa partecita tal vez no hemos podido estudiar con profundidad, pero yo creo que podemos entender por simple lógica. Mire,
Lo correcto acá, queridos estudiantes, vendría a ser la palabra compró, compró. Pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué razón? Porque cuando yo digo compró y compraba, en principio ambos son pasados. Cuando yo utilizo el verbo compró, ¿no? Como tal, me refiero a una acción, ¿no? A una sola vez en un tiempo específico. Y efectivamente, ¿no? El domingo 15 de diciembre, ahí está, ese día específicamente, el 15, no el 16, no el 17, específicamente el 15 de diciembre, mi tía compró una vez un regalo para mí. Compraba se utiliza cuando yo voy a hacer varias acciones al mismo tiempo. Por ejemplo, puede decir el mes de diciembre, ¿no? Por eso decir, por ejemplo, todos los días de diciembre mi tía compraba regalos para mí, que es muy diferente, ¿no? Eso de repente no se puede entender ahora, pero eso también, queridos estudiantes, es un aspecto de la cohesión. Tiene que haber armonía de tiempos, ¿no? Eso es lo que revisan. Por eso que al momento de nosotros escribir un texto, debemos tener mucho cuidado con eso, ¿no? Jugar con los tiempos adecuadamente, ¿no? Que no, a veces empezamos a escribir en pasado, luego nos vamos al presente y luego al futuro, ¿no? No, tiene que haber una armonía de tiempos, ¿no? En cuestiones de como les voy explicando acá. No podemos caer en escribir así, ¿no? Un pasado, un presente, un futuro, no. Hay que ver un tiempo Profesor, adecuado. Adelante. disculpe, hay textos también que he leído, creo. No sé si me acuerdo del título. Hay textos que, por ejemplo, al inicio está el pasado y otro fragmento se va después leyendo, voy presentando de nuevo al personaje o lo recalca ahí al personaje diciendo algunos rasgos, por ejemplo, el tal señor era de color negro, pero en principio solo decía tal señor, digamos. Son textos creo que no se entiende a un principio, pero ya cuando lo terminas de leer todo ya entiendes. No sé si eso respeta esa regla o cómo es. Muy bien. Uber, tú tienes razón. Eh, hay licencias, ¿no? Hay licencias. Larisa, apaga tu micrófono. Larisa Cruz, apaga tu micrófono. Ya, gracias, Larisa. Lo que Uber dice es verdad. Se llama licencias, ¿no? O sea, hay licencias literarias, ¿no? En literatura, por ejemplo, se permite eso, ¿no? Alterar, o sea, lo que yo estoy hablando de tiempos para la literatura dentro de las licencias, pues nos va a decir, yo tengo una licencia, yo tengo un permiso para hacer esto, ¿no? Eso en literatura. Y sí, tienes razón, hay bastantes textos que no respetan eso, ¿no? ¿Y cómo lo justifican? Pues como licencia. Ah, es una licencia en literatura. Pero para todo lo demás, para un texto expositivo, por ejemplo, un ensayo, puede ser un trabajo de exposición, de investigación, nosotros debemos tener esa coherencia de tiempos. Tiene que existir, ¿no? No puede haber. Imagínate, a ver, que tu docente te diga, vas a hacer una exposición y tú escribas un texto así enmarañado como te mostré, ¿no? Así, algo así, ¿no? Los niños cayeron al charco de lodo mañana. Uy, ese es un texto que no tiene sentido, ¿no? Un texto académico. Pero en literatura sí es posible, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Eso con relación, queridos estudiantes, a los tiempos, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo es una cohesión en base a conectores. Se supone que nuestros textos deben estar escritos adecuadamente y tiene que haber conectores. Ahora, ¿qué son los conectores? Son elementos que van a unir una idea con otra idea. Voy a tratar de ver acá, a ver algunas ideas que han escrito nuestros compañeros por acá. Eh, creo que acá hay otras ideas. Sí, ¿no? Dice que mi hermana se cayó de su cama, dice, ¿no? Ahí falta mayúscula.
Ahí falta la tilde. ¿Ya? Ya. A ver, miren. Voy a unir estas dos oraciones. Va a salir algo raro. Hay un híbrido extraño, pero vamos a intentar. A ver. Mira. Imagínate que yo voy a unir estas dos oraciones. Supone que la oración está unida por dos ideas, ¿no? Ahí está, mira. Esta la voy a poner de un color rojo. Y esta de acá voy a ponerla de un color azul. ¿Ya? Imagínate que yo quiero unir esta idea con esta otra idea. ¿Qué conector podría usar? Sugerencias, a ver. Una Una I, I, muy bien. ¿Qué otra cosa? Muy bien, ahí escrito ya, una I. Otro conector. una coma, Una coma, muy bien. Otra. Sugerencias. Un punto, profe. Al escribir un punto ya estaría diciendo que es una idea aparte y es otra idea separando. aparte. Quiero unir, quiero unir. ¿Qué más? ¿Qué otro conector? Ya está I, Walter. Otro. en- en- entre paréntesis. No, no, Conector, pero, profe. No, pero, muy bien. no, Sugerencias, ¿ah? no. Otro. Sugerencias, Por sugerencias. otra parte, Por otra parte, También. muy bien. Además, Por otra parte, además, muy bien. Otra. Vamos a También. destacar después. También. Tienen que darme ejemplos que tengan sentido. No estamos enumerando Por lo tanto, por lo tanto. ¿Ya? Vamos a ver cuál funciona mejor, ¿no? Muy bien. Otro. Ahí, después dice el señor Cuervo. Cuervo, deberías poner tu nombre, ¿ah? Esto me parece clase, tienes una clase académica, señor Cuervo. ¿Otro? Ya está con Rosmel, otro. Ya, eso que, y hay más. Pues, dice ahí, muy interesante, ¿ve? Eso que estamos escribiendo acá en la pantalla son conectores. Eso que estás participando ahí son conectores, queridos estudiantes, ¿no? Y esos conectores lo que hacen es unir una idea con otra idea, ¿no? Esa es la función de un conector, ¿de acuerdo? Entonces, en una oración, eh, si el conector no es adecuado, entonces vamos a decir, esta oración no tiene cohesión. ¿Se entiende? No tiene cohesión. Entonces, vamos a ver. Dice ahí, mi hermana se cayó de su cama y mi tía tiene muchas cosas. No tiene, ¿no? No funciona. Ustedes van diciendo que sí o no, ¿ah? No funciona, ¿no? No tiene sentido eso. Ya, vamos a descartar, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Mm, mi hermana se cayó de su cama, coma, mi tía tiene muchas cosas. También, ¿no? O sea, una coma no tiene mucho sentido también, ¿no? Que a ver, participaciones en el chat. Yolanda dice, profesor, alguien ha puesto apodos, me está llamando Cuervo, Cuervo. No, hay una persona que, por ejemplo, yo puedo ver acá su nombre, Joher Jonathan, acá puedo poner María, Yadira, no sé quién es más, acá está, por ejemplo, Jomis, sino que a veces suelen configurar con nombres extraños, ¿no? Hay uno que estaba con Cuervo Anónimo, creo, por eso me refería. Mejor es poner vuestro nombre, ¿no? No configuren otros nombres, pero bueno. ¿Qué dice? Linda, estamos haciendo clases, Linda. El código se va al final, no se preocupen. ¿Qué más? A ver, no interrumpamos. Mi hermana se cayó de su cama, pero mi tía tiene muchas cosas. No tiene sentido, ¿no? La descartamos. Mi hermana se cayó de su cama, por otra parte, mi tía tiene muchas cosas. Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Ya? Vamos a poner de color verde, puede ser. Un verde medio claro, tiene que ser más oscuro. Ya, este. Mi hermana se cayó de su cama, además mi tía tiene muchas cosas. No tiene sentido. A ver, mi hermana se cayó de su cama, también mi tía tiene, no tiene sentido. Mi hermana se cayó de su cama con mi tía, no.
se cayó de su cama, por lo tanto, mi tía tiene muchas cosas, no tiene nada, no tiene sentido. Mi hermana se cayó de su cama, después mi tía tiene muchas cosas, no tiene sentido. Pues, mi hermana se cayó de su cama, pues mi tía tiene muchas cosas. Ah, puede ser, ¿no? Tiene según algo, algún sentido. Mi hermana se cayó de su cama, luego mi tía tiene muchas cosas, no tiene sentido. Hay algunas ideas. Mientras, puede ser, ¿no? Mientras tanto, mi tía, tal vez. Pero mire, yo sé que esta oración es un poco rara, un poco extraña. Hemos tratado de unir, ¿no? Esta idea de rojo con esta idea de azul a través de un conector. Entonces, podría ser luego del análisis por otra parte o pues, ¿no? Entonces, eso se llama, queridos estudiantes, conectores. Eso se llama conector, ¿ya? Entonces, significa que al momento de redactar un texto, yo debo tener también en cuenta los conectores. Eso es cohesión, ¿de acuerdo? Eso es cohesión. Entonces, en resumidas cuentas, queridos estudiantes, ¿qué es cohesión? La cohesión estudia ya a nivel oracional, ¿no? La oración que debe estar adecuadamente escrita, adecuadamente construida, en base a tiempos, en base a conectores y en base a género, a número, en fin. Eso es cohesión, ¿ya? Entonces, para que yo escriba y lea un texto con sentido, tengo que respetar todo ese primer recurso que se llama cohesión. Entonces, la próxima vez que tú leas por ahí, ese texto no tiene cohesión, entonces tú tienes que entender, cohesión. Entonces, según el profesor Dani, se refiere a la oración, al análisis de la oración. Seguramente, dentro de la oración, no está escrito adecuadamente los tiempos, o hay pasados de más, pasados de menos, o el conector está terriblemente en un error. Eso es cohesión, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Correcto, muy bien, ¿ya? Sí, Sí, se entiende, profesor. profe. Muy bien, eso tiene que estar clarísimo porque mañana más tarde vamos a estar practicando más de eso, ¿ya? Correcto, muy bien. Entonces, eso es cohesión. Un poquito para entender qué es la gramática, un poquito de eso, ¿ya? Ahora, otro aspecto que debemos entender es aspecto de coherencia, queridos estudiantes, ¿no? ¿Qué es coherencia? La coherencia está relacionado más con el aspecto, con el todo del texto, ¿no? Es decir, cómo yo trabajo con todo el texto, ¿no? En la coherencia se habla mucho de que el texto que yo voy a escribir tiene que estar en base a un tema, ¿no? Un tema. Que todo el texto tiene que circular en base a ello, pues, ¿no? Porque si no hago esto, no se va a entender mi texto, ¿ya? Entonces el tema es muy importante. El título dice, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Entonces es un texto que de 10 párrafos o 10 páginas. Entonces todo el texto tiene que girar en torno a esto, al coronavirus. No puede ser que yo hable en el primer párrafo del coronavirus, luego hable de política, hable de fútbol y termine hablando de comida. No tiene sentido. Si fuera así, ese texto carece del recurso que se denomina coherencia textual. Entonces, como dice ahí, ¿no? Todos los enunciados giran en torno a un tema, debe haber una progresión temática, es decir, debo eh, hablar poco a poco, ¿no? Desenredar el tema. Todas las partes tienen que estar relacionadas entre sí. Y además, el emisor debe tener en cuenta siempre los conocimientos del receptor sobre el tema, ¿no? Una parte que vamos a hablar sobre lo que es la adecuación en esa parte, ¿no? De un texto. ¿De acuerdo? Eso se llama la coherencia, ¿no? Ahora,
En base a coherencia, algo que debemos entender es que un texto escrito coherentemente facilita, queridos estudiantes, a la comprensión. Facilita, definitivamente facilita. De no ser así, pues nos confundimos. Por eso tal vez nosotros cuando escribimos no nos entiende, ¿no? Porque em, el mundo de las ideas siempre nos van a ayudar a pensar y nos van a ayudar a manifestar. Pero una cosa es pensar y otra cosa es escribir, ¿no? Tú sabes eso. Imagínate que escribieras todo lo que piensas, ¿no? ¿Cuántas hojas saldrían? Un montón. Y no tendría sentido. Entonces, cuando escribamos, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿ya? Una cosa es pensar y otra cosa es escribir. Entonces, hay que tener consideración en ese aspecto, ¿ya? Entonces, recapitulando, ¿no? La coherencia es cuando hay una unidad temática, ¿no? Se habla de un solo tema. Es más, no podemos meternos a otros campos que no sea ese tema precisamente que acabo de comentar, ¿ya? Y tenemos el recurso que se llama la adecuación. ¿Y qué es adecuación? Como su nombre lo indica, es que el texto tiene que ser adecuado para todos nosotros. Entonces, en la experiencia mía, queridos estudiantes, muchos estudiantes al momento de redactar logran tener cohesión. Entienden ese aspecto, ¿no? Oraciones, armonización, ok. Llegan a tener coherencia inclusive, ¿no? Se les revisa, porque no son textos pues de una cara, dos caras, son textos de 10, 5 hojas, ¿no? Que tengo que revisar y logran tener coherencia, ¿no? Perfecto, hay una unidad temática, hay una progresión, genial. Pero muchos estudiantes caen en esto que se llama adecuación, ¿no? Caen, porque no tienen en consideración este aspecto, y es sumamente importante, ¿no? Eh, la adecuación tiene que ver mucho, por ejemplo, con la idea de considerar al interlocutor, ¿no? Hay que considerar a nuestro interlocutor, hay que considerar a la persona que va a escuchar el mensaje, ¿no? Entonces, eso nace, por ejemplo, en reconocer que el ser humano es un ser eminentemente social, es un ser eminentemente gregario. O sea, nosotros los seres humanos vivimos en interconexión junto con otros seres, ¿no? Junto con otras personas. Eso, de eso no debe haber duda. No existe un ser que tal vez viva solo, ¿no? Aislado, separado de la sociedad. ¿Entienden ese aspecto, no? O hay personas que viven solos, o sea, aislados completamente. ¿Qué opinan? A ver, creo que estoy hablando mucho yo y ustedes poco. No, profe, todo se entiende. ¿Qué opinan? A ver, ¿están de acuerdo conmigo en que no hay un ser humano en este mundo, en este planeta llamado Tierra, que viva solo? ¿O habrá alguna persona que viva sola o solo? Opiniones. Profe, sí hay Ah, muchos casos, profesor. A ver, Priscila, ¿cuál? Uber, adelante. profesor, pienso que el ser humano siempre ha tenido comunicación, si no, la misma psicología nos mataría pensando que estaremos solos, ¿no? Por ejemplo, si estamos fuera del planeta Tierra, también siempre va a haber eh, comunicación, por ejemplo, los satélites, ¿no? En un satélite espacial donde está Rusia y con las casas de la Unión, Estados Unidos y todo eso, siempre hay comunicación con la Tierra para poder ubicarnos también entre nosotros, ¿no? Un Ujú. joven no, nosotros los jóvenes no vamos a estar incomunicados con alguna chica o con algún amigo, siempre vamos a estar ahí en comunicación.
igual entre países, igual en todo ámbito, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, Uber nos dice que el ser humano siempre está en comunicación, ¿no? Siempre hay necesidad de hablar, ¿no? Siempre. Como dice Jonathan, ¿no? Por naturaleza, el hombre es social. Entendemos eso, ¿no? Entendemos que nosotros como seres humanos somos sociables, somos gregarios. Nos juntamos entre nosotros, ¿no? Vivimos en sociedad, en pueblos. Por eso la existencia de los pueblos también, ¿no? Nos juntamos entre nosotros, por necesidad a veces, ¿no? Por protección, por socialización, ¿no? Entonces, eso es necesario. Comprendemos, entendemos, reconocemos, perdón, reconocemos eso de la sociedad. Ahora, eso que tú estás reconociendo, ¿no? Ahora tienes que entenderlo. Una cosa es reconocer y otra cosa es entender. ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio y por qué estamos participando? Es porque este tercer recurso que les presento, que se llama la adecuación, tiene que ver mucho con ello, ¿no? Porque nosotros al saber que el ser humano es social, es gregario, entonces tenemos que considerar a nuestro interlocutor. ¿Considerar cómo? Es que todo lo que yo voy a decir y todo lo que voy a escribir tiene que estar pensado en nuestro interlocutor, porque él es el que recibe, él es el que escucha, él es el que lee, ¿no? O ella, ¿no? Entonces, la adecuación tiene que ver con eso, queridos estudiantes. La adecuación implica entender quién va a leer mi texto, entender a quién voy a dirigirme y considerar a ese público, esa organización. ¿Entiende? Eso es la adecuación. Considerar qué cosa antes de entrar a aceptabilidad, considerar, por ejemplo, la situación comunicativa, ¿no? ¿Qué, qué- ¿Cómo va a ser la comunicación, ¿no? Va a ser por escrita, va a ser oral, va a ser un ambiente cerrado, va a ser un ambiente abierto. Considerar al receptor, ¿no? El grado de conocimiento que éste tenga del tema. Por eso es necesario, antes de hacer una exposición, antes de hacer una clase, antes de hacer una presentación, antes de presentarse a un trabajo, ustedes que están en edad de conseguir trabajo, siempre hay que saber, oye, ¿y quién me va a entrevistar, no? ¿Quién es esa persona? ¿Quién va a escuchar mi exposición? ¿No? ¿Quién va a leer mi texto? Ah, son personas vas a hacer una exposición para tus compañeros, ¿no? Ok, entonces yo me preparo en función a ello, porque yo conozco a mis compañeros, a mis compañeras. O te pueden decir, oiga, va a ser una exposición para los docentes del instituto, ¿no? Ah, todo, para el hermano, ¿no? Entonces ahí el grado de trabajo tiene que ser un poquito más fuerte, ¿no? Eso es la adecuación, queridos estudiantes, ¿no? Además de ello, también hay que entender, por ejemplo, la aceptabilidad. ¿Qué es la aceptabilidad? Es decir, ¿cuánto de mi texto va a ser aceptado? ¿No? Considerar ese aspecto, ¿no? Si va a ser aceptado. Y otro aspecto también en la aceptabilidad es ver algo muy importante que es si mi texto va a tener utilidad, ¿no? Si eso que estoy escribiendo o eso que estoy leyendo es útil, ¿no? Es útil para la sociedad, es útil para el interlocutor, me va a entender, lo va a poner en práctica, ¿no? La intencionalidad significa que si el texto o si lo que voy a escribir tiene un fin, ¿cuál es mi intención, no? Tengo la intención de persuadir, de exponer, de explicar, de argumentar. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi objetivo? ¿No? Y la intertextualidad tiene que ver mucho, queridos estudiantes, con eh, que mi texto tiene que estar interconectado, es decir, tiene que haber una relación con otros textos anteriores al cual yo estoy presentando.
Entonces, en cuestión de textos, queridos estudiantes, debemos considerar estos aspectos, ¿no? Repito, muchos logran tener cohesión, ¿sí? Logran tener coherencia, logran tener adecuación. Sin embargo, perdón, pocos logran tener adecuación. Por eso tal vez, por ejemplo, hay textos que no entendemos, ¿no? Porque simplemente no le estamos dando la prestancia adecuada, no lo estamos entendiendo, ¿no? Hay que adecuar, definitivamente, queridos estudiantes, hay que adecuar nuestra exposición, nuestro texto al público. Entonces, para que un texto esté adecuadamente escrito para nuestra comprensión, debemos tener en cuenta estos tres recursos. Primero, que debe tener cohesión, armonía entre las oraciones, armonía entre las ideas, en género, en número, en tiempo. Debe considerar la coherencia, debe estar coherente, es decir, si debe hablar de un solo tema, distribuido adecuadamente. Y sobre todo, debe ser un texto adecuado, ¿no? Adecuado al público, adecuado al nivel el cual estamos desarrollando, ¿no? Eso es muy importante. ¿Se entiende, queridos estudiantes? ¿Se comprende hasta ahí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Profesor, Sí, profe. disculpe. Muy bien. ¿Hay una pregunta por ahí? Adelante. Ah, se podría decir que la aceptabilidad de los textos debe ser según al nivel que se tiene en cada pueblo. Por ejemplo, yo he visto en los periódicos, bueno, los no reconocidos, Ujú. como usted decía, tiene que ser relacionado a la portada, ¿no? Entonces, ahí ponían de todo, por ejemplo, otra cosa, negocio, pero no son reconocidos esos periódicos, pero circulan ahí. Sí, sí, sí. Eh, Ujú. eso, Tienes razón, Uber, ¿no? La adecuación, la aceptabilidad, ¿no? Esta parte de acá, qué bueno que lo menciones. La aceptabilidad implica cuánto de útil es lo que yo estoy presentando, ¿no? Y esto, como te decía, tú sabes que mi asignatura no solamente debe quedarse en responder preguntas mecánicamente para el examen, no, no, no. Mi asignatura busca el hecho de razonar y yo quiero que tú también me acompañes en eso, ¿no? Mañana más tarde, cuando tú seas profesional, debes entender que toda producción que tú hagas, toda producción, ya sea material o inmaterial, tiene que ser evaluado desde ese punto de vista también, ¿no? O sea, esto que voy a hacer o esto que estoy a punto de hacer, ya sea un texto o sea una nueva tecnología, es aceptado, es aceptable, es útil para la sociedad. Entonces, si es útil, vamos, dale, ¿no? Con todo. Y si no es útil, pues no, ¿no? Pierdes tu tiempo porque no vas a lograr eso, no vas a lograr tu objetivo. Entonces, es verdad, ¿no? Hay periódicos, hay anuncios que no son nada útiles, ¿no? Son periódicos que no construyen, que no adecúan, ¿no? No aportan a la sociedad. Y la adecuación nos dice que toda creación, en este caso texto, debe cumplir eso, ¿no? Debe ser adecuado. Por eso, por ejemplo, para nosotros como docentes, los docentes hacemos eso, ¿no? Los docentes antes de empezar una clase, una cátedra, este, tenemos que informarnos, ¿no? ¿Qué público es el al cual nos vamos a dirigir, ¿no? ¿Qué público es al cual vamos a compartir conocimiento? Por ejemplo, en vuestro caso, nuestro coordinador, el coordinador nos hizo una introducción a ustedes, ¿no? El universo de la población de nuestro SENA 2021 son estudiantes egresados de la educación básica. No todos, pero la gran mayoría. Entonces, hay que adecuar el discurso de acuerdo a ello. Ahora, hay estudiantes que, por ejemplo, tengo entendido que algunos ya, esta es su segunda profesión,
Me parece interesante. Entonces hay que adecuar también a ellos, ¿no? Esa es la intención de la adecuación. Hay que ver, ¿no? Qué tipo de público tenemos, ¿no? Y en base a ello hay que reajustar, por ejemplo, registros lingüísticos, ¿no? Formal, informal. Hay que ver, hay que entender claramente el nivel lingüístico que vamos a utilizar, ¿no? Si es un nivel culto, nivel vulgar, popular, estándar, en fin, todo eso para poder entender qué es adecuación, ¿no? Y por ahí también, por ejemplo, en institutos o en las universidades, se ve que muchos estudiantes no comprenden, ¿no? ¿Por qué no comprenden? ¿Por qué gran porcentaje de los estudiantes no entienden lo que el docente está dictando, lo que está hablando, ¿no? Porque puede ocurrir dos cosas, ¿no? Una, por ejemplo, que tal vez no haya una metodología adecuada del docente, o que no haya predisposición en los estudiantes. Justo en el anterior grupo hablábamos de esa predisposición, ¿no? Y la otra es que tal vez está fallando la adecuación, ¿no? Adecuar el texto al público al cual nos vamos a referir, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, resumiendo, hemos hablado acerca de cohesión textual, hemos hablado acerca de coherencia textual y hemos hablado acerca de adecuación textual. Con todo esto que hemos mencionado, a ver, nos queda tiempito. Sí, nos queda tiempito un poquito más. Voy a avanzar un poquito más de acá. Podemos hablar de los formatos textuales, ¿no? Formatos textuales. Ahora sí, en base a ello, hablamos de los formatos. A ver, ¿qué formatos recuerdan ustedes? A ver, formato textual. A ver, participaciones. ¿Qué formatos? A ver, ¿han estudiado, han leído, han visto? ¿Qué será? ¿Mm? ¿Qué formatos textuales recuerdan? A ver. Continuo. Profesor, 4 formatos. Cuatro formatos. Continua, discontinua, mixto y múltiple. Una mixto Muy y bien, ¿no? múltiple. Continuo, formato discontinuo. ¿Qué más? Formato mixto. Mixto. Muy bien. Y el formato Múltiple. Múltiple. Y el muy último es múltiple. correcto. Muy bien. El formato múltiple, ¿no? Efectivamente, ¿no? Para, para comprensión de textos se suele también preguntar acerca de los formatos, ¿no? Se suele preguntar tipos de textos y también de los formatos. La diferencia entre uno, que es tipo, y el formato, es que hemos sabido que para yo distinguir un tipo de texto, tengo que leer, necesariamente. Tengo que leer, ¿no? De ahí puedo deducir si es narrativo, si es expositivo, si es argumentativo, si es instructivo, si es transaccional, leyendo, ¿no? Pero para hablar de formato, entonces ahí ya no debo leer, ¿no? En formato tal vez lo primero que debo hacer es observar. Y en base a mi observación yo puedo distinguir si se llama texto continuo, discontinuo, mixto o múltiple, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? En todo caso, eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Permítanme tocar un poquito de esto. Ujú. Vamos a ver. ¿Se ve mi pantalla? Confirmen, por favor. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto, gracias. Ahorita comparto la asistencia y me están pidiendo insistentemente. Rolando y Frank me dicen asistencia, profesor, porque ahorita ya. Bueno, vamos a ver cómo está esta presentación. Qué bonito, mira, les he preparado una presentación bonita acá, ¿no? A ver. Bueno, formato textual tiene que ver mucho con características, ¿no?
técnicas, forma de presentar un texto, ¿no? A veces un objeto, un documento, en distintos ámbitos, ¿no? Tanto reales como virtuales. Eso es un formato. Ahora, para efectos de nuestro estudio, entonces, formatos hablamos de formas, ¿no? Formas de un texto. Formas que tenemos para presentar un texto. Ahora, según PISA, estamos utilizando esta organización como cabecera para definir. Existen 4 formatos, ¿no? Formato continuo, discontinuo, múltiple y los famosos textos mixtos, ¿no? Tenemos eso, ¿no? Los formatos continuos, ¿no? Esos están organizados en párrafos, em, están vinculados entre conectores. El texto presenta organizadores como subtítulos, encabezados. Como su nombre lo indica, el continuo es un texto, pues, que definitivamente es un texto, carece de imágenes, carece de cuadros. Eso no quiere decir que no haya ninguna imagen, ¿no? Es posible, pero no es tal vez el aspecto central, fundamental de esto, ¿no? Ese es un aspecto interesante, ¿no? Otro tipo de formato es el famoso texto discontinuo, ¿no? Lo contrario, lo opuesto, ¿no? Eh, el discontinuo se expresa a través de frases sueltas, ¿no? Es decir, a veces no hay un orden para leer estos textos, ¿no? Hay diferentes formas de leer, ¿no? La lógica en ese tipo de textos es sumamente diferente al- al que estamos presentando. Ejemplos de esto, infografías, avisos, mapas, tablas, en fin, cosas que vamos a estar viendo en la siguiente clase, ¿no? Sobre este tema, ¿ya? Formato textual, ahí tengo algunos videos que voy a estar compartiendo con ustedes. Muy bien, a continuación voy a presentar, por favor, la- el código de asistencia para que ustedes vayan registrándose y en para esta semana, ¿ya? Muy bien. Un momento. Ujú. Muy bien, aquí tenemos, este es vuestro código de asistencia. Y aquí tengo el enlace de nuestra asignatura, para que ustedes consideren ese aspecto, ¿ya? Ahora, ya en esta recta final, ya para terminar, todo esto que estoy disertando, algunos estudiantes me dicen, profesor, ¿dónde está todo ese material? La verdad que no lo veo, me dicen, ¿no? Pero no, está aquí, mire, en tu asignatura, ¿no? El razonamiento verbal. A ver, ¿me confirman si ven mi pantalla? Se ve la pantalla, ¿no? ¿Sí? Profe. Sí se ve, ¿no? A ver, no escuché muy bien. Sí, profesor. Muy bien, aquí está, miren. Miren, aquí está. Tú entras a tu aula virtual, es la misma que tienes. Ahí está. La semana anterior puse la grabación, ¿ah? Ahí está la grabación de las clases. Si por ahí no se fue el internet, entonces puedes ver la grabación para estudiar nuevamente el tema. Y ahora, esta semana correspondiente, ¿no? De 18 al 22 de enero, tienes ahí el material. Eso que estoy presentando ahora está aquí, en este enlace. Te recomiendo que puedas revisarlo. Tienes un video. Espero que estés viendo los videos porque este video, por ejemplo, te ayuda a entender más sobre comprensión lectora. Algunas estrategias, ¿no? Te van a ayudar. El fundamento teórico está ahí, mira. Todo lo que estoy trabajando ahora está ahí. Todo lo que estamos hablando, ¿no? Tienes ahí para ampliar más tu actividad. Tienes los ejercicios para esta semana, ¿no? Vamos a estar resolviéndolos la siguiente clase también, no te preocupes. Y tienes el gran reto, ¿no? Así como hiciste el gran reto anterior,
como este. ¿Lo hicieron? Sí, algunos lo hicieron, ¿no? ¿O no? ¿Hicieron el gran reto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, simplemente los que no pudieron es simplemente darle clic al de la semana pasada, estoy diciendo, y darle en comenzar, ¿no? Nada más. Clic aquí. Comenzar y hacer los ejercicios. Ahora, si quieres aparecer en el top 10, que tengo acá, el top 10, simplemente te registras. Hay una opción para registrarse y te registras con tu correo, con tu apellido, perdón, con el año de tu nacimiento y aparece tu puntaje aquí, ¿no? Tengo aquí ya Nueva con 100 puntos, Catherine también con 100 puntos, Lisette. Esta actividad no solamente la puedes hacer una vez. Algunos me dijeron, profesor, ¿es solo una vez esto? No, puedes hacer las veces que tú quieras, ¿no? Hasta aprenderlo, ¿no? Respondes una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Es para tu práctica, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la actividad del gran reto. Para esta semana tengo otra actividad también, el gran reto. Pero esta actividad es un poquito diferente, ¿no? Mira, para eso ya tienes solamente 15 minutos para realizar esta actividad. No hay más tiempo, ¿no? Entonces, es un poco diferente porque es así, mira, te voy a mostrar. Así, hay que llenar. Este es un crucigrama. Pues obviamente no vas a poder llenar si es que no te explico y sobre todo no lo vas a poder hacer porque no sabes cómo se hace. Esto lo voy a estar explicando en la siguiente clase con detalles. Tú sabes que hacemos grandes retos, estas actividades propuestas, cuando una vez terminemos la sesión. Terminamos la sesión el día viernes. Entonces el día viernes yo explico con todo lo que vamos a trabajar y ahí ya tienes una suerte de evaluación, ¿no? Esto es una autoevaluación tuya, ¿no? La haces. Entonces, no intentes hacerla antes porque no vas a saber de qué trata, ¿no? Yo te voy a explicar el día viernes de qué trata esto para que tú puedas hacerlo tranquilo, tranquila, el fin de semana. ¿Ya? Entonces tenemos ahí esta actividad del gran reto, no se olviden también para vuestra consideración. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda tal vez, queridos estudiantes? ¿Alguna consulta? ¿O todo está clarísimo, tal vez? ¿Mm? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Preguntas, dudas? Sí, profesor, todo está bien. Muy bien, entonces, Sí, profe, sí se entendió. correcto, Priscila, gracias. Se aproxima nuestro examen, queridos estudiantes, ¿ya? Se aproxima el examen ya, creo que el primer examen. Entonces, ¿Cuándo es, profe? no tengo las fechas exactas, hay que estar Todo bien. averiguando coordinación, pero en mi asignatura vamos a tomar examen sobre estos dos primeros temas. Hay que estudiarlos bien, hay que repasarlos bien. Eh, para eso son las prácticas, ¿no? Ese gran reto hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo siempre estoy lanzando actividades para que tengamos esas prácticas, ¿no? De tal manera que ustedes puedan tener un adecuado desempeño, ¿no? En vuestro examen. Esa es la idea. Recuerden siempre que las actividades que se les propone son actividades diseñadas por los docentes para que ustedes lo hagan, ¿no? Así que no se trata de que si es obligatorio o no es obligatorio, ¿no? Simplemente son actividades que debemos cumplir. Lisandra me dice, yo no entendí, profe, la última parte sobre el reto, ¿no? Lisandra, el reto son actividades que yo propongo a manera de dinamizar la actividad, a manera de dinamizar la sesión, después, ¿no? Es para la parte aplicativa, ¿no? Cuando terminemos toda la teoría, hacemos esto que se llama el gran reto. Y bueno, ¿y dónde está ese gran reto? Aquí vas a tu aula virtual, ¿no? Esto no es.
Sí, esta es tu aula virtual, Lisandra, ¿no? Entras a tu aula virtual y vas a la semana esta, ¿no? Bueno, la primera semana, del 11 de enero al 15 de enero, hubo el tema, el video, ahí está la información teórica, ejercicios, y aquí está, ¿no? El gran reto. Entonces simplemente haces clic, ¿no? Ahí. Los que no han podido ingresar probablemente han estado haciendo otras cosas y no lo que yo he explicado. Simplemente haces clic en el gran reto y esperas que saltar el anuncio y comenzar. Simplemente en comenzar. Y listo. Ya estás. No hagas en crear actividad, iniciar sesión. Si te pide poner tu cuenta para hacer eso, pues ponle tu cuenta. Esa es la institucional, ¿no? ¿Ya? Carmen me dice, profesor de retos, ¿nos puedes enviar por WhatsApp, por favor? El enlace, voy a intentar enviar el enlace del reto para que ustedes también puedan ingresar por WhatsApp, ¿ya? No voy a anotar eso, porque siempre suelo olvidarme. Voy a intentar, ¿ya? Enviar por WhatsApp el enlace, ¿no? del gran reto. De manera que tal vez por ahí podamos también hacerlo. No es una actividad calificada, es una actividad de práctica sobre todo, ¿ya? Muy bien, queridos estudiantes, ha sido un placer siempre escucharlos, siempre estar desarrollando clases con ustedes. Por favor, no se queden sin practicar, estudien, repasen, ¿no? Tengan esa disposición para hacer estos ejercicios y esas prácticas, ¿ya? En la siguiente clase el viernes vamos con la parte práctica. Por favor, hagan los ejercicios, estos que te estoy mostrando. Desarrollen, por favor, los ejercicios, ¿ah? Esto que está aquí, ¿no? Lean, respondan, preparen preguntas, cosa que en la siguiente clase hablamos de eso. Muy bien. Gracias, profesor. Nos vemos. Cuídense. Profesor, Hasta la Igual, siguiente. profe. Ya, profesor. Muy bien. ¿Alguna Ya, pregunta? profe. Tal vez? profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Noemí, Profe. adelante, por favor, Noemí. Profesor, no sé si usted sepa cuánto tiempo va a durar el examen. No, por lo general no tengo información, tú sabes que cada año cambia eso y hasta el año pasado eran pues 2 horas para el examen, pero vamos, pregunten, consulten en coordinación, Sí, profe, el anteaño ha sido 2 horas. preguntemos, ¿ya? Consultemos estos temas para que no se sorprendan, sobre todo las fechas, ¿no? Las fechas y todo ello, ¿de acuerdo? Hay que estar preparados. Estudien, practiquen, no se duerman. Vamos, hay que meterle punch estos 2 meses bien, bien fuerte para luego estar ya pues dispuestos y predispuestos al trabajo siempre, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, profesor. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Gracias, profe. Nos Hasta vemos luego. este viernes. El viernes, Hasta cuídense. luego, profe. Chao. Hasta Chao, luego. profe. Chao, Chao, profe. profe. ¿Pregunta? Tal vez de alguien todavía, alguna preguntita. No dudo, ¿no?